Una niña pobre encuentra a dos gemelos abandonados, sin sospechar que en realidad son los hijos perdidos de un poderoso millonario. Una verdad oculta está a punto de salir a la luz. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? El eco de los pasos de Alejandro resonaba sobre las piedras antiguas del puente romano de Salamanca, como si el peso de su vida entera se apoyara en cada huella. Vestía un traje impecable, el mismo que lo había acompañado en reuniones con ministros y banqueros. Pero aquella noche de primavera, la elegancia no era más que una máscara sobre un vacío interior. Había alcanzado la cima del éxito empresarial. Un despacho con vistas a la Plaza Mayor. Un apellido respetado en toda Castilla y León. Una fortuna que lo colocaba entre los hombres más influyentes de España. Sin embargo, cada vez que regresaba a su ático lujoso, lo recibía el silencio, y aquel silencio lo devoraba más que cualquier rival de negocios. En las tertulias de café, los vecinos lo describían como un hombre frío, reservado, alguien incapaz de sonreír salvo cuando firmaba contratos millonarios. Él mismo lo sabía. Había perdido el hábito de mirar a los ojos con ternura, de dar las buenas noches con calor humano. En su juventud, había amado de verdad. Había soñado con una familia, pero tras un amor roto en Madrid y las exigencias de su padre, don Ricardo, decidió enterrar aquel deseo y dedicarse únicamente a multiplicar cifras. Aquella noche, sin embargo, algo diferente lo inquietaba. Mientras caminaba hacia su coche aparcado cerca de la Catedral Nueva, recordó de repente un detalle extraño. Una carta anónima había llegado esa misma mañana a su despacho. La había leído con escepticismo, pero las palabras le revoloteaban aún en la mente. Hay verdades que no se compran ni se entierran. Salamanca guarda más que piedras antiguas. Guarda la sangre que no conoces. Alejandro había guardado la nota en el bolsillo interior de su chaqueta, sin atreverse a enseñársela a nadie. Encendió un cigarro, apoyado en la barandilla del puente, y se quedó observando el río Tormes. Sus pensamientos se cruzaban con la voz de su padre, que siempre le repetía que la familia es un lujo prescindible para los hombres de negocios. Pero en el fondo, Alejandro no podía evitar sentir que aquella frase le había condenado a un destino incompleto. Al otro lado de la ciudad, en una humilde casa de barrio en San Bernardo, una muchacha de unos 18 años cerraba con cuidado la puerta de madera carcomida. Se llamaba Marina y caminaba con pasos ligeros por las callejuelas adoquinadas, buscando trabajo para poder ayudar a doña Mercedes, la anciana que la había criado desde que quedó huérfana. Marina llevaba un vestido sencillo y un abrigo demasiado grande para su talla, regalo de la vecina del tercero. Su sonrisa, no obstante, iluminaba la oscuridad de la calle como si no le pesaran los años de carencias. En el bolsillo de su bolso de tela, llevaba un cuaderno gastado, donde apuntaba frases que escuchaba al pasar frente a librerías o cafés. Era su manera de inventar un futuro, llenando hojas con sueños, aunque en la vida real apenas tenía con qué llenar la mesa de cada día. Aquella noche, al detenerse frente a la vitrina de una panadería cerrada, suspiró. No era hambre lo que más dolía, sino la sensación de no pertenecer a ningún sitio, de no tener a nadie que la llamara hija. De repente, el repique de las campanas de la catedral se extendió sobre toda la ciudad. Marina levantó la mirada. No lo sabía aún, pero aquel sonido antiguo era también un presagio. La vida que llevaba estaba a punto de cambiar para siempre. Mientras tanto, Alejandro apagaba su cigarro con un gesto seco, sin imaginar que el destino lo estaba empujando, poco a poco, hacia un encuentro inesperado. Salamanca, con sus plazas y callejuelas, se preparaba para entrelazar dos caminos que parecían imposibles de unir: el del hombre que había olvidado cómo amar, y el de la joven, que nunca había conocido lo que era ser amada como hija. Y aunque la ciudad dormía bajo el cielo estrellado de Castilla, algo ya había empezado a despertar en silencio. La mañana siguiente amaneció con un cielo limpio, y la luz dorada bañaba los tejados de Salamanca.
Marina salió temprano de la casa de doña Mercedes con una cesta vacía. La anciana le había pedido que trajera pan y algo de leche. Caminaba por las calles aún tranquilas, saludando con un gesto tímido a los vecinos que abrían los balcones o barrían las aceras. A pesar de la pobreza que arrastraba, ella tenía una forma de caminar ligera, como si llevara consigo una esperanza secreta. En una esquina cercana al convento de San Esteban escuchó un murmullo extraño. Al acercarse, distinguió dos bultitos acurrucados contra la pared de una vieja tienda cerrada. Eran dos niños pequeños, gemelos, de no más de 6 años. Llevaban ropas desgastadas y las mejillas manchadas de polvo. Uno dormía abrazando una manta agujereada. El otro miraba la calle con ojos enormes, llenos de miedo y curiosidad. Marina se detuvo, incrédula. ¿Estáis solos aquí?, preguntó en voz baja, arrodillándose junto a ellos. El niño que estaba despierto asintió, apretando los labios como si temiera hablar. Marina sintió un nudo en la garganta. Reconocía aquella mirada. Era la misma que había visto en el espejo durante su propia infancia. Decidió llevarlos consigo. Les ofreció la mano y los pequeños, tras una vacilación, aceptaron. Los llevó a la casa de doña Mercedes, que al verlos no pudo disimular la sorpresa. Marina, hija, ¿de dónde has sacado a estas criaturas?, preguntó la anciana, mientras buscaba mantas limpias. No podía dejarlos allí, Mercedes. Estaban solos, tiritando de frío. Los niños apenas pronunciaron palabra. Pero cuando probaron la sopa caliente que la anciana preparó, sus ojos brillaron de alivio. Marina los observaba con ternura. Aunque no sabía nada de su pasado, sentía una conexión inexplicable, como si en su pecho se hubiera encendido un fuego nuevo. Esa tarde, mientras los pequeños dormían en un colchón improvisado, Marina salió a buscar algún indicio de quiénes eran. Recorrió las calles preguntando a vecinos, panaderos, incluso a un músico callejero que solía ver todo. Nadie parecía saber nada. Era como si hubieran aparecido de la nada. Al caer la noche, Marina se sentó junto a doña Mercedes en la cocina. No sé qué hacer, confesó. No tengo nada que ofrecerles, pero siento que no puedo abandonarlos. La anciana la miró con dulzura. Quizás el destino te los ha puesto en el camino por una razón. Marina pasó varias horas observando a los gemelos mientras dormían. Sus rasgos delicados, los cabellos oscuros y el lunar en la frente de uno de ellos le llamaban la atención. Le parecían familiares, aunque no sabía por qué. En su cuaderno escribió: encontré 2 luces en la calle. Tal vez no son mías, pero ya iluminan mi vida. En los días siguientes, Marina y los niños formaron una pequeña rutina. Iban al mercado por las mañanas. Jugaban en la plaza por las tardes. Los gemelos, a quienes llamó Mateo y Emilio, comenzaron a reír y a hablar poco a poco, confiando en ella. La joven sentía que por primera vez tenía algo parecido a una familia. Lo que Marina ignoraba era que en los balcones de la Plaza Mayor, alguien la había visto caminar con los gemelos de la mano. Alejandro, el empresario que acostumbraba a observar la ciudad desde su despacho, reparó en aquella escena. No entendía por qué aquellos niños despertaban en él un eco extraño, una especie de recuerdo que prefería no enfrentar. Y así, mientras Salamanca se preparaba para las fiestas de primavera, las vidas de Marina y Alejandro se acercaban, como 2 líneas que hasta entonces habían corrido paralelas. Ninguno de los dos lo sabía, pero los gemelos eran el puente secreto que el destino había construido entre ellos. Alejandro llevaba días con la mente intranquila. Desde su oficina en el 3er piso de un edificio señorial en la Plaza Mayor, había visto varias veces a aquella muchacha caminar con 2 niños de la mano. No era extraño ver jóvenes cuidando hermanos menores o hijos ajenos. Pero en esos pequeños había algo que le desarmaba. Un gesto en la sonrisa de uno, la manera en que el otro fruncía el ceño. Eran detalles mínimos que lo perseguían como sombras del pasado. La carta anónima recibida semanas atrás tampoco le dejaba dormir. Las palabras parecían cobrar sentido cada vez que observaba a los gemelos desde lejos. Salamanca guarda la sangre que no conoces.
Alejandro trataba de convencerse de que era pura coincidencia. Pero el corazón, ese órgano que había relegado a un segundo plano, latía con fuerza cada vez que los veía. Una tarde, mientras asistía a una reunión con empresarios en el hotel céntrico de la ciudad, su padre, don Ricardo, apareció inesperadamente. Aquel hombre de porte imponente y cabello canoso había sido siempre una figura de autoridad férrea. Se saludaron con un apretón de manos frío, más propio de socios que de padre e hijo. Hijo, dijo don Ricardo con voz grave, no olvides lo que siempre te he enseñado. Los negocios se sostienen con poder, no con lazos débiles. Alejandro asintió. Pero por dentro, sentía una punzada. Era como si su padre pudiera leer sus dudas y las cortara de raíz antes de que florecieran. Esa noche, Alejandro se permitió un paseo por las orillas del río Tormes para despejar la mente. La ciudad estaba iluminada tenuemente y el reflejo del puente romano parecía flotar sobre el agua. Caminaba solo, con las manos en los bolsillos, cuando escuchó risas infantiles a lo lejos. Giró la cabeza y distinguió la figura de Marina junto a los dos gemelos. Jugaban con una pelota pequeña, corriendo por la explanada como si nada más existiera en el mundo. Alejandro se quedó observando, escondido tras un árbol, incapaz de apartar la vista. Un recuerdo le golpeó entonces. Años atrás, en Madrid, una mujer que había amado profundamente lo dejó sin explicaciones claras. Aquella mujer le habló de un embarazo, pero él nunca volvió a verla. Siempre pensó que había sido un intento desesperado de retenerlo, algo sin fundamento. Pero ahora, al mirar a los niños, el eco de aquella confesión volvió con más fuerza que nunca. Marina, sin saber que alguien los observaba, recogió a los pequeños entre risas y los llevó hacia su casa en el barrio de San Bernardo. Alejandro permaneció quieto, con la respiración agitada, como si hubiera visto un fantasma. No podía admitirlo en voz alta, pero algo en su interior le gritaba que aquellos niños no eran ajenos a él. Los días siguientes se debatió entre la lógica y el presentimiento. En las reuniones de negocios perdía la concentración, y sus empleados notaban su distracción. Hasta los camareros del Café Novelty, donde solía leer la prensa, le preguntaban si estaba enfermo. Alejandro solo respondía con evasivas, guardando el secreto dentro de sí. Mientras tanto, don Ricardo notaba la inquietud de su hijo. En una cena familiar comentó con sorna: «Te veo distraído, Alejandro. No olvides que las emociones son la ruina de los hombres de éxito». Aquellas palabras, más que un consejo, sonaron como una advertencia. Alejandro se quedó en silencio, pero apretó los puños bajo la mesa. Al caer la noche, desde el balcón de su ático, volvió a divisar a Marina con los gemelos. Esta vez ya no eran solo imágenes lejanas. Eran un llamado directo a lo que había querido negar durante años. Sabía que tarde o temprano tendría que acercarse. Y aunque intentaba convencerse de que aún tenía el control, la mirada de aquellos niños ya había empezado a desarmar el muro de frialdad que llevaba décadas construyendo. El bullicio de la Plaza Mayor anunciaba la llegada de la primavera. Los puestos de flores llenaban el aire con aroma a claveles y jacintos, y grupos de estudiantes se arremolinaban en las terrazas tomando café con leche o raciones de churros. Marina, con los gemelos Mateo y Emilio de la mano, cruzaba la plaza en dirección al mercado. Los niños reían, señalando los globos de colores que vendía un anciano en la esquina. A unos metros, Alejandro los observaba desde la sombra de un arco. Había pasado varias noches sin dormir, atormentado por la idea de que aquellos niños podían ser suyos. Ahora, frente a la evidencia de su risa, de sus gestos, el corazón se le aceleraba con una mezcla de temor y esperanza. Cuando Marina se detuvo para comprar pan, Alejandro decidió acercarse. Caminó con paso firme, aunque cada zancada le pesaba como si cargara con 20 años de culpas. «Buenos días», dijo con voz grave, dirigiéndose primero a ella y luego a los niños. Marina levantó la vista, sorprendida.
No estaba acostumbrada a que hombres tan elegantes se dirigieran a ella. Llevaba el vestido sencillo de siempre y un abrigo heredado, lo que acentuaba su timidez. «Buenos días», señor, respondió con respeto. Los gemelos lo miraron con una mezcla de curiosidad y recelo. Mateo, el más extrovertido, fue el primero en hablar. «¿Quién es usted?» Alejandro se agachó un poco, intentando suavizar su tono. «Solo alguien que quiere saludaros». Marina sintió un ligero escalofrío. No sabía por qué, pero la mirada de aquel hombre la inquietaba. Era demasiado fija, como si buscara algo escondido en los rasgos de los niños. Instintivamente, los acercó más a su lado. «No suelen hablar con extraños», dijo, con una sonrisa forzada. Alejandro entendió el mensaje y dio un paso atrás, pero no se marchó. Tras un breve silencio, añadió, «Se parecen a alguien que conocí hace tiempo». «Perdona si te incomodo». Marina frunció el ceño. No quiso preguntar más, aunque en el fondo sentía que sus palabras llevaban una verdad oculta. Prefirió despedirse con educación. «Gracias, señor. Debemos irnos». Tomó a los gemelos de la mano y se alejó por la calle Zamora. Pero Alejandro no pudo evitar seguirlos con la mirada. Algo dentro de él le impedía dejarlos marchar sin más. Caminó tras ellos, manteniendo la distancia, como un espectador obligado a presenciar su propio destino. La tensión creció cuando Marina, al voltear en una esquina, notó la sombra que lo seguía. Su corazón se aceleró. No quería alarmar a los niños, pero el miedo la dominaba. «Mateo, Emilio». «Caminad rápido», susurró, apretando sus manos. Alejandro, consciente de la impresión que causaba, se detuvo. No deseaba parecer un perseguidor, pero tampoco podía renunciar. Finalmente, los vio desaparecer en el barrio de San Bernardo y se quedó de pie, mirando la puerta de la casa de doña Mercedes. Horas más tarde, Marina confesó a la anciana lo ocurrido. Ese hombre tenía una mirada rara, como si conociera a los niños. «¿Y si quiere llevárselos?», preguntó con voz temblorosa. Doña Mercedes, con calma, la abrazó. «No te adelantes, hija. A veces la vida nos pone pruebas que parecen amenazas, pero quizás son respuestas». Mientras tanto, Alejandro regresaba a su ático. Abrió un cajón y sacó una vieja fotografía, una mujer de cabello oscuro, la misma que años atrás le había dicho que esperaba un hijo suyo. Alejandro apretó la foto con los dedos. El lunar en la frente de Mateo coincidía con el de aquella mujer. El silencio del ático lo envolvió, roto solo por las campanas de medianoche. No podía negarlo más. Estaba convencido de que aquellos niños eran suyos. Y con esa certeza, también llegó el miedo. ¿Cómo enfrentarse a Marina? ¿Cómo luchar contra la sombra de su propio padre, don Ricardo, que nunca aceptaría una verdad así? Salamanca dormía, pero en el corazón de Alejandro comenzaba una batalla que cambiaría su vida para siempre. El aire de Salamanca estaba impregnado de bullicio aquella tarde. Estudiantes celebrando exámenes, turistas sacando fotos en la Plaza Mayor, familias paseando bajo los balcones adornados con banderas. Sin embargo, para Alejandro, todo parecía desdibujado. Solo existía una imagen fija en su mente. Los ojos de Mateo y Emilio, idénticos a los que había amado años atrás en otra mujer. Decidió no esperar más. Caminó con paso decidido hasta el barrio de San Bernardo. Su corazón golpeaba con fuerza, y aunque solía moverse con seguridad de empresario, esa tarde se sentía como un hombre desnudo ante su propio destino. Llamó a la puerta de la casa de doña Mercedes. Marina fue quien abrió. Al verlo, su primera reacción fue proteger a los niños, que jugaban en el pasillo con un coche de madera. «¿Qué quiere, señor?», preguntó con tono firme, aunque la voz le temblaba. Alejandro bajó la mirada un instante antes de responder. «Necesito hablar contigo y con ellos». Doña Mercedes, que observaba desde la cocina, intervino. «Marina, déjalo pasar. Quizás sea el momento de escuchar». Alejandro entró en la sala respirando hondo. Se arrodilló frente a los gemelos,
Ellos lo miraron con mezcla de sorpresa y desconfianza. Mateo, el más valiente, rompió el silencio. ¿Por qué nos sigues? El empresario tragó saliva. Sentía que las palabras se le atragantaban. Finalmente, sacó del bolsillo la fotografía arrugada que llevaba días guardando. Porque creo que sois parte de mi vida. Una parte que nunca conocí. Marina tomó la foto con cautela. En ella se veía una mujer joven, de sonrisa cálida, sosteniendo una rosa blanca. Sus rasgos eran inconfundibles. Marina la reconoció al instante. Era la misma mujer que aparecía en un viejo medallón, que los niños llevaban colgado desde que los encontró. ¿Cómo la conocías?, preguntó Marina, incrédula. Fue la única mujer que amé de verdad, respondió Alejandro con voz rota. Me dijo que esperaba un hijo mío, pero nunca volvió. Creí que era un engaño, una ilusión. Ahora comprendo que me equivoqué. El silencio llenó la estancia. Los gemelos se miraron entre sí, sin entender del todo, pero sintiendo que aquellas palabras tenían un peso enorme. Emilio, con la inocencia de un niño, se acercó a Alejandro y tocó su mano. ¿Eres nuestro padre? Alejandro sintió cómo las lágrimas que había reprimido durante años pugnaban por salir. Sí, hijo, susurró. Si me lo permitís, quiero serlo de verdad. Marina lo miraba atónita. Una parte de ella quería creerle. Otra temía perder a los niños que había empezado a considerar como hermanos. Su voz salió cargada de emoción. No basta con decirlo. Ser padre no es solo dar un apellido. Es estar, cuidar, luchar cada día. ¿Estás dispuesto a eso? Alejandro la miró fijamente. Por primera vez en su vida, no habló como empresario, sino como un hombre roto que buscaba redención. Estoy dispuesto a todo. No solo por ellos, también por ti, Marina, porque sé que has hecho por mis hijos lo que yo no hice. Doña Mercedes sonrió con ternura, como si hubiera esperado ese momento desde siempre. Los niños se lanzaron a abrazar a Marina, y en ese gesto Alejandro entendió la magnitud del reto. No se trataba de arrebatar nada, sino de unir lo que estaba fragmentado. Esa noche, al salir de la casa, Alejandro caminó bajo las farolas de la calle, con el corazón encendido. Había tomado una decisión. Enfrentaría a su padre, don Ricardo, y a todo lo que fuera necesario para reconocer a Mateo y Emilio como sus hijos. Las campanas de la catedral repicaron en la distancia, marcando la hora como un juramento. Salamanca, con sus piedras antiguas, se convertía en testigo de una promesa. Alejandro ya no viviría para contratos ni cifras, sino para reconstruir la familia que el destino le había devuelto. Pero en las sombras, alguien más escuchaba y observaba. Don Ricardo había recibido noticias de los rumores en la ciudad y no pensaba permitir que la herencia familiar se viera manchada por imprevistos. Y así, la paz recién nacida en Marina y los niños estaba a punto de ser puesta a prueba. El amanecer cubrió Salamanca con una luz dorada que se filtraba entre los arcos de la Plaza Mayor. Ese día, la ciudad se preparaba para la fiesta de San Juan. Banderines de colores colgaban de los balcones. Las terrazas rebosaban de gente tomando café con churros y los músicos afinaban sus guitarras para la verbena nocturna. En medio de aquella alegría popular, Alejandro caminaba con paso decidido. No vestía el traje habitual, sino una chaqueta sencilla. Quería presentarse ante todos, no como empresario, sino como padre. Marina lo esperaba con los gemelos en la casa de doña Mercedes. La joven había pasado la noche en vela, debatiéndose entre el miedo y la esperanza. Cuando lo vio entrar, con la mirada firme pero cansada, comprendió que iba en serio. Hoy hablaré con mi padre, dijo Alejandro. Y no me iré de aquí sin reconocerlos como mis hijos. Los niños se abrazaron a su cintura. Marina, con voz serena pero aún incrédula, le susurró, si de verdad lo haces, demostrarás que no eres el hombre frío que todos dicen. Horas después, el destino los reunió en el salón señorial del Palacio de Monterrey, donde don Ricardo había convocado a socios y políticos locales.
El anciano empresario se mantenía erguido, con la altivez de quien se cree dueño de todo. Cuando vio a Alejandro entrar acompañado de Marina y los niños, su gesto se endureció. ¿Qué significa esto?, tronó con voz grave. Alejandro respiró hondo. Padre, son mis hijos. Los he encontrado. Y no pienso negarlos más. Un murmullo recorrió la sala. Don Ricardo se puso de pie, golpeando con su bastón el suelo de mármol. Imposible. No permitiré que destruyas nuestro apellido por un capricho sentimental. Marina se adelantó con valentía, sosteniendo la mano de los gemelos. No es un capricho, señor. Es la verdad. Estos niños merecen algo más que silencio y rechazo. Merecen un padre. El ambiente se volvió denso. Los asistentes intercambiaban miradas, incómodos. Fue entonces cuando doña Mercedes, que había insistido en acompañarlos, dio un paso al frente. Su voz temblaba, pero sus palabras eran claras. Yo los vi llegar a este mundo. Son carne de tu sangre, Alejandro. Y si tú no los reconoces, yo daré testimonio ante quien sea necesario. Los ojos de don Ricardo se entrecerraron. Aquel secreto que había tratado de enterrar tantos años quedaba expuesto. Había pagado para ocultar la existencia de esos niños, convencido de que el poder lo permitía todo. Ahora, frente a la mirada limpia de los pequeños, comprendía que había perdido la batalla. Has elegido tu camino, Alejandro dijo al fin, con voz quebrada por la ira y la resignación. No cuentes más con mi apoyo. Nunca lo necesité, respondió su hijo, con una serenidad nueva. Lo único que necesito es a ellos. Las campanas de la catedral repicaron como un símbolo de cierre. Los niños corrieron a abrazar a Alejandro. Y Marina, con lágrimas en los ojos, se unió al gesto. Salamanca entera parecía detenerse en ese instante. El empresario que siempre fue descrito como frío y distante abrazaba a su familia delante de todos, renunciando al poder por amor. Esa noche, ya en la plaza mayor iluminada por farolillos, Marina, los gemelos y Alejandro compartieron chocolate caliente y buñuelos mientras la música llenaba el aire. Doña Mercedes observaba la escena desde un banco, con una sonrisa satisfecha. No hay herencia más grande, murmuró, que la de un corazón que aprende a amar de nuevo. Alejandro levantó a los gemelos sobre sus hombros, dejándolos ver los fuegos artificiales que estallaban en el cielo. Por primera vez en años, se sintió completo. No era el empresario exitoso quien celebraba aquella noche, sino un hombre que había encontrado lo que creía perdido para siempre: su familia. El eco de las risas infantiles se mezcló con la música. Y en medio de la fiesta, Alejandro comprendió que el verdadero triunfo no estaba en contratos ni en fortunas, sino en aquel abrazo cálido que lo ataba a Marina, a Mateo, a Emilio y a una nueva vida. En el recuerdo queda la escena final. Un hombre que durante años caminó entre contratos y silencios, se inclinó al fin para abrazar a dos niños y a una muchacha que le mostraron el verdadero valor de la vida. Salamanca, con sus campanas repicando y las luces de la Plaza Mayor encendiéndose al anochecer, fue testigo de cómo el orgullo se rindió ante el amor. Y así, lo que parecía una historia de soledad terminó siendo un himno a la familia recuperada. Si esta historia te ha conmovido, deja el número 1 en los comentarios. Si crees que aún hay algo que mejorar, escribe el número 0. La lección que nos deja es clara. El amor tiene la fuerza de reparar lo que parecía roto para siempre. La bondad incondicional puede cambiar destinos, y todos merecemos un lugar donde ser llamados hijos, padres o abuelos. La riqueza verdadera no se mide en cuentas bancarias ni en oficinas lujosas, sino en la capacidad de perdonar y de empezar de nuevo. Igual que una lámpara encendida junto a la ventana en una noche fría, un gesto de ternura puede guiarnos incluso por los pasillos más oscuros de la vida. En esta historia, el arrepentimiento se convirtió en valor, y la soledad se transformó en hogar. Por eso, quizá nos invita a reflexionar. Nunca es tarde para tender una mano, para abrir el corazón a quienes creíamos perdidos. No hay edad para recomenzar,
ni herida tan profunda que no pueda sanar con la fuerza del cariño. La vida, al fin y al cabo, es más generosa cuando aprendemos a vivir no solo para nosotros, sino para aquellos que nos rodean. Dedica un instante a pensarlo. ¿Qué significa para ti la familia? ¿A quién podrías llamar esta misma noche para decirle, «Te quiero»? Si esta historia ha tocado tu corazón, compártela con alguien cercano, porque al compartirla, mantenemos encendida la certeza de que la esperanza nunca se apaga y de que siempre, siempre, hay un lugar donde regresar.